Bueno, ok, ya funcionó. Bueno, muchas gracias por recibirnos. En realidad para nosotros, INEGI, es muy importante estar haciendo este tipo de eventos porque nos acercamos hacia ustedes, a nuestro objetivo, que es que nuestros, digamos que los alumnos de universidades, de instituciones académicas, conozcan la información con la que contamos, con la información que trabajamos. Les comento, nosotros tenemos información de muchas temáticas, infinidad de temáticas, diferentes temáticas, y bueno, la idea es que si nosotros somos una institución autónoma del gobierno mexicano, pues la idea es que ustedes usen esa información y que la usen de manera correcta y también que la conozcan, ¿no? Bueno, también les comento que este tipo de pláticas nosotros las consideramos muy importantes porque al momento de que nos acercamos con nuestros usuarios, podemos identificar alguna necesidad de nuestros usuarios, podemos identificar algunas áreas de oportunidad, también podemos identificar nuevas necesidades de información con la intención de tratar de salvaguardar esa situación, ¿ok? Entonces, al final vamos a estar con las preguntas. Cualquier pregunta es bienvenida, no hay ningún problema. Para eso estamos en este momento. Y el tema que me corresponde a mí es relacionado con las estadísticas del sector de comercio exterior. ¿Sí? Bien. Vamos a ver 4 proyectos que se relacionan con el comercio exterior. Uno de ellos es la balanza comercial de mercancías de México. El otro tiene que ver con el perfil de empresas manufactureras de exportación, otro de exportaciones por entidad federativa y el último es la correlación entre la TIGE y el CIAN. Más adelante hablaremos de ello. El primero que vamos a analizar es uno muy interesante y muy importante, es la balanza comercial de mercancías de México. Bien, el objetivo de este proyecto es proporcionar información que permita conocer el intercambio comercial de mercancías que realizan los residentes del país con el resto del mundo. Y también, muy importante, que sirva como insumo para el sistema de cuentas nacionales y los cálculos de la balanza de pagos. Obviamente, este es un objetivo que es trascendental, el uso en el sistema de cuentas nacionales, pero otro objetivo es que también lo usen nuestros usuarios para los fines que consideren convenientes. Bien. Déjenme platicarles que se considera la balanza información de interés nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bien, resulta que el 3 de agosto del 2012 se publicó un acuerdo por el cual se determinó como información de interés nacional la balanza comercial de mercancías. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este proyecto estadístico para considerarse de información de interés nacional? Bueno, la temática es relacionada con cuentas nacionales, sirve para darle seguimiento a la realidad económica del país y para el diseño y evaluación de política pública. Es un proyecto que se genera de manera regular y periódica y presenta una metodología científicamente sustentada. Sobre la metodología, déjenme platicarles, bueno, comento un poco más de la información de interés nacional que no se me debe pasar, es que este proyecto, al momento de ser estadística de información de interés nacional, este proyecto tiene una garantía de una continua generación. O sea, puede pasar que el INEGI cambie de denominación o puede pasar alguna otra situación, pero este proyecto se va a seguir generando en los tiempos referidos, siempre. Bien, características generales. Miren, la unidad de observación son las operaciones comerciales que realizan las personas morales y físicas con el resto del mundo. La cobertura conceptual es el volumen y valor de las mercancías. La nacional son 49 aduanas distribuidas en todo el país y la clasificación que usamos es la tarifa de impuestos generales de importación y de exportación TIG. Esta parte de recomendaciones internacionales es muy importante para nosotros porque al final de cuentas nosotros que generamos estadísticas tenemos ciertos marcos para poder seguirlo y para que estas estadísticas sean válidas. Entonces, nosotros como instituto seguimos recomendaciones internacionales para la generación de estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que garantizamos la información. ¿Y cómo la garantizamos?
pues tomando en consideración las recomendaciones internacionales. Bien, las recomendaciones internacionales que usamos en la balanza comercial de mercancías son varias, vaya. Por ejemplo, hay un manual que tiene 60 recomendaciones, pero podríamos destacar estas, que es cobertura y momento de registro, empleo del sistema general de comercio, valoración de los bienes comercializados, asignación del país socio o copartícipe y el uso del sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías. Miren, pareciera que estoy hablando un poquito en chino, pero el uso del sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías es un clasificador que se utiliza internacionalmente para poder identificar las mercancías que se comercian en el mundo. Este clasificador lo usan más de 200 países. Eso nos da la posibilidad de que las cifras que nosotros generamos, si identificamos un automóvil, por ejemplo, si identificamos varillas, si identificamos cemento, si identificamos algunos productos electrónicos que se comercializan, nosotros hacemos una identificación, pero esta identificación puede ser comparada con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que existe una codificación similar entre México y Estados Unidos a cierto nivel, que permite hacer las estadísticas comparables. Esto es muy importante porque cuando yo digo que vendo un producto hacia Estados Unidos tiene que reflejar un producto similar que me está comprando. Ajá. Y esto me hace ser comparable a nivel internacional, ¿no? Aquí en China, en la India, en Europa, se utiliza ese clasificador para poder clasificar las mercancías. Solamente que este clasificador tiene como, digamos, grandes bloques de productos y ya cada país ajusta ese clasificador a las necesidades que tiene. En este caso, nosotros manejamos una codificación que le llamamos a 6 dígitos. Ahorita vamos a ver unas codificaciones y se los voy a mostrar. Nosotros manejamos una codificación a 6 dígitos a nivel internacional y esta es comparable a nivel internacional, pero por ejemplo, para el caso de México nosotros usamos 8 dígitos porque hacemos un poquito más específica la mercancía. Estados Unidos lo realiza a 10 dígitos, por ejemplo. Entonces, es muy importante esta parte del uso del sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías. La valoración de los bienes comercializados también es bien importante porque esto determina con claridad cuando estoy haciendo un negocio, una comercialización, hasta dónde el comprador tiene una responsabilidad con la mercancía y a partir de dónde tiene el vendedor la responsabilidad. A partir de dónde tiene la necesidad, perdón, a partir de dónde el comprador adquiere responsabilidad de la mercancía y el vendedor hasta dónde la tiene, ¿no? Entonces, no estamos hablando de, digamos, de poca mercancía, a veces hablamos de toneladas de mercancía y eso significa dinero para los dos. Entonces, es poner claras las reglas, quién tiene la responsabilidad y en qué momento se toma la responsabilidad. Empleo del sistema general de comercio, resulta que nosotros consideramos a todo el país. Entonces, el considerar la entrada y salida de mercancías de todo el territorio nacional nos garantiza que identificamos con claridad qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. O sea, que se distingue de un sistema especial. Este sistema especial, por ejemplo, es cuando se tienen zonas de aduanales especiales, ¿no? Donde dice, resulta que mi comercio como país es limitado y tengo unas zonas especiales aduaneras que tienen otro tipo de comercio. Entonces, hay que incorporar esta, digamos, esta información también en esos casos, en los casos cuando se usa un régimen especial. Para nosotros es el régimen general. Bien. Miren, nuestra cobertura temática es país de destino origen, bueno, primero, importaciones y exportaciones, volumen y valor FOB. El caso del valor FOB tiene que ver con esto que les comentaba de la valoración. Resulta que el valor FOB es, esta valoración implica digamos, qué valor tiene la mercancía hasta la aduana de salida. Esto quiere decir hasta la aduana del exportador. Después, las importaciones totales también se presentan en valor SIP. El valor SIP se refiere, que es también una situación de valoración,
esa mercancía cuando sale del país exportador, por ejemplo, digamos China, el valor FOB sería hasta la aduana de China, donde sale, digamos, ya cuando está en el barco, cuando la suben, que va a salir y que va a venir a México, por decir un ejemplo, ¿no? Y el CIF es cuando ese valor todavía incorpora lo que es el traslado por el océano, ajá, y cuando llega y la bajan a nuestro puerto. Esa es la valoración CIF. O sea, implica todo el costo de fletes y seguros, que se relaciona con el traslado de la mercancía. Bueno, país, destino y origen, principales productos, capítulos, partidas, subpartidas y fracción. Esto tiene que ver con nuestro clasificador. Digamos, nosotros usamos una clasificación a 8 dígitos, como les comenté. Entonces, cuando hablamos de principales productos, estamos hablando de este clasificador solamente a 4 dígitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, nuestro universo de mercancías se va haciendo más grande, vamos considerando más grande, vamos haciendo un universo mayor de las mercancías, las vamos juntando más, y conforme voy avanzando en la clasificación y le voy metiendo dígitos, pues la voy haciendo más específica, ¿no? O sea, tengo 4 a principales productos. Por ejemplo, capítulos son los dos primeros dígitos. Las partidas es a 4 dígitos, las subpartidas es a 6 dígitos y fracción es a 8 dígitos. Bien, también tenemos 5 balanzas comerciales donde nosotros ya identificamos ciertos productos. Por ejemplo, tenemos productos petroleros, productos agrícolas, productos manufactureros, ¿sí? Por tipo de bien, también tenemos importaciones, exportaciones por tipo de bien. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 3 tipos de bien. Tenemos bienes intermedios, que estos bienes significa que todavía van a seguir un proceso productivo, ya sea aquí, si los importamos, sería aquí que siguen un proceso productivo, o si nosotros los exportamos, continúan con un proceso productivo. Bienes de consumo, que son ya bienes terminados, que ya son para la venta específicamente, esa es la intención. Entonces, si vienen aquí, pues, se van a vender en el público, va a ser un consumo doméstico. Si nosotros los enviamos al exterior, pues seguramente en otro país los van a consumir. Y los bienes de capital, que sería toda esta parte relacionada con maquinaria y equipo que va a ser utilizada para la generación de algún producto, de alguna mercancía. También tenemos por modo de transporte, cuánto estamos nosotros exportando, por ejemplo, por carretera, por ferrocarril, aéreo y otros. También tenemos las importaciones, ¿no? Cuánto estamos comprando y llega a nuestro país por medio de carretera, cuánto estamos importando y llega por ferrocarril, cuánto marítimo, que es muy importante en las importaciones, y también principales aduanas. La idea es, tenemos identificadas cuáles son las principales aduanas de nuestro país y claramente sabemos cuánto está, por esas aduanas cuánto está exportando, cuánto está importando, ¿no? Por ejemplo, una muy importante es la que tenemos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de las más importantes del país, Otay, la que tenemos en Tijuana también, o sea, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, es muy importante a nivel nacional, el aeropuerto de Guadalajara, la aduana que está hoy ubicada, también es muy importante a nivel nacional. Les platico un poquito, miren, resulta que tenemos nosotros un comité, somos parte de un comité técnico especializado de estadísticas de comercio exterior, y la idea aquí es que es una instancia de participación y consulta en trabajos relativos a la producción e integración de la balanza comercial de mercancías de México. Esta parte es muy importante porque las entidades que lo integran son el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y el INEGI. ¿Qué quiere decir esto? Que estas instituciones trabajamos todos en equipo para poder generar la balanza comercial de mercancías de México. El hecho de que estemos todas esas unidades de Estado ahí es porque todas ellas tienen parte en el proceso de generación. Ahorita vamos a ver cuál es el flujo de la información, pero miren, por ejemplo, los temas que se tratan en este comité técnico especializado son los criterios de tratamiento estadístico, se hacen investigaciones para mejorar la información. Por ejemplo, se tratan algunos temas de cómo sería mejor presentar los resultados. ¿Cómo se le facilitaría al usuario conocer los resultados? De acuerdo a consultas que hacen los mismos usuarios.
que nos preguntan, oye, necesito la información por modo de transporte. Ah, bueno, pues ya tenemos la información por modo de transporte. Que requerimos la información en base de datos. Más adelante les voy a mostrar la base de datos. Entonces, tenemos ahí todo este equipo de trabajo que identifica claramente cuáles son las necesidades de nuestros usuarios y también pues se hacen investigaciones para mejorar la calidad de la información. También se definen las fechas de difusión. Esto es muy importante porque a nivel internacional la idea es que los organismos de estadística definan en algún momento su calendario de publicación de información, sobre todo para tener claridad en que nuestros usuarios van a estar conscientes de que van a tener el dato hasta esa fecha, no antes. Y en este sentido, pues nosotros establecemos dentro del marco del comité técnico el calendario de difusión para cada uno de los años. Y también se han desarrollado nuevos proyectos. Ahí, por ejemplo, son personas especializadas en la temática de comercio exterior y se definen algunos nuevos proyectos que se pueden llevar a cabo, ya sea para mejorar la explotación de la estadística, que es, por ejemplo, los proyectos que los voy a enseñar enseguida, o para definir alguna nueva estrategia para los datos, para la recolección de datos. Bien, este es el diagrama del proceso, miren. Les platico un poquito, voy a hacer un poquito de aquel lado para que alcancen a ver todos. Tenemos del lado izquierdo para mí, sería primero el INEGI. Nosotros participamos en la definición de los criterios metodológicos. Después participa la Secretaría de Economía en la generación y actualización de la TIGE. La TIGE, recordemos que es la tarifa de impuestos generales de importación y exportación y es nuestro catálogo clave para poder identificar las mercancías. ¿Ok? Ellos son los que lo administran. Tenemos también de este lado la captación de información en el caso del SAT. El SAT es el que se encarga de administrar las aduanas y pues son ellos los que tienen la posibilidad de recolectar la información en las aduanas. Lo hacen a través de un sistema informático llamado SAIM3 y ahí mismo se le da una prevalidación, pero es una prevalidación en base a criterios aduaneros, a criterios de responsabilidad aduanera. Ya después, Banco de México aplica el tratamiento estadístico definido por todas las unidades de Estado, genera información por grandes agregados y nos comparte la información a todos. Ya cada quien la usa de acuerdo a sus fines. Por ejemplo, nosotros, nuestra labor dentro de todo el proceso de generación y difusión de resultados, tenemos la encomienda de difundir la información y de atender requerimientos especiales de datos. Secretaría de Economía, yo me imagino, yo creo que sí lo hacen, lo usan para darle seguimiento a lo que es la TIGE, a generar programas de fomento, de desarrollo, de infinidad de cosas. El Servicio de Administración Tributaria seguramente la usa para el control de las aduanas y bueno, Banco de México la utiliza para entre otros proyectos que realiza, pues para la generación de la balanza de pagos. Entonces, si se dan cuenta es un círculo, o sea, es usuarios y también es generadores de información. Esto está muy bien porque al final de cuentas, por ejemplo, el hecho de que trabajemos todos en equipo es una recomendación internacional que se fue promovida por México para que se tomara en consideración y sí se tomó en consideración. Entonces, es un ejercicio muy bueno. Bien, les platico rápidamente cuál es nuestra difusión de resultados, me voy a sentar un poco. Miren, tenemos dos tipos de cifras mensuales. Una es las cifras oportunas, realmente son oportunas, yo la verdad sí considero que son muy oportunas, son 25 días después del periodo de referencia. Después tenemos cifras revisadas, son 40 días después del periodo de referencia y nuestros productos mensuales son el boletín de prensa, solamente se difunde para las cifras oportunas. Este boletín de prensa integra mucha información relacionada con grandes agregados, grandes totales. También tenemos el Banco de Información Económica. Si me permiten, voy a ingresar rápidamente. Ahí tenemos también mucha información. Bien, miren,
Este es el Banco de Información Económica. Podemos ver aquí rápidamente, no sé si alcanzan a ver o hacemos un poquito más grande la fuente. Ok. Bien, esta es toda la información que tenemos del sector externo en el INEGI. No toda la generamos, pero bueno, por ejemplo, podríamos ver información por principales productos, les comentaba. Voy a abrir un poquito aquí el cuadro. Lo dividimos por secciones y ya de aquí tenemos, por ejemplo, el capítulo 1. El capítulo 1 son animales vivos y ya después nos vamos a productos principales y pues lo principal aquí fueron los bovinos. Tenemos infinidad de productos. Les comento, el catálogo más o menos integra 12,000 y tantas fracciones arancelarias, que significa 12,000 y tantos productos. Es muy específico, aunque para algunas mercancías sí nos han algunos usuarios dicho, oye, es que me gustaría ser más específico, que me dieran información más específica adicional a la fracción arancelaria. Es un poco complicado porque si de por sí ya son 12,000 y tantos productos identificados, abrir todavía más, ¿no? Pero bueno, esto se define en función de digamos que el desglose de productos está definido en función de la importancia que tienen estos productos en el comercio exterior realmente. Bien, por ejemplo, aquí tenemos carne y despojos, ¿no? Capítulo 1. Y bueno, aquí podemos nosotros ver series desde 1993 hasta enero del 2017. O sea, es una serie realmente muy, muy larga. Ok, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver vehículos, tenemos aquí, o por ejemplo aeronaves, aquí tenemos también información sobre exportación e importación de aeronaves y tenemos también sobre locomotoras, o sea, está muy desglosada la información. Bien, esto es lo que se refiere al BIE. Me voy a mover otra vez a la presentación. Bien, tenemos un micrositio que ahorita les voy a mostrar en la siguiente, bueno, de una vez, en esta diapositiva también lo vamos a tratar el tema del micrositio. Este micrositio está, de hecho, si me permiten, voy a mostrarles cómo ingresar desde el inicio en la página de internet, porque yo traigo las ligas, entonces para mí es muy práctico darle clic, pero sí he tenido algunas solicitudes de algunas personas a las que he dado esta plática, que me mandan un correo y me dicen, oye, pero ¿cómo ingreso? Y sí es cierto, ¿no? O sea, yo ya tengo los links, me permiten mostrarles cómo se puede ingresar al sitio, a nuestro micrositio. Bien, me voy a ir aquí a estadística, me voy a ir aquí a fuente o proyecto, y aunque no se alcanza a ver, pero ahorita lo vamos, ay, perdón, ¿no se alcanza a ver? No, no se va a alcanzar a ver. Gracias. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Bien, les platicaba, me voy a ir aquí a estadística, me voy a ir a fuente o proyecto, y el último tema que no se alcanza a ver aquí también, permítanme. El último tema son registros administrativos. ¿Ok? Aquí le damos clic y van a salir lo correspondiente a las encuestas económicas y podemos, aquí hay muchos productos, ¿no? Que después veremos más adelante, algunos de ellos, pero aquí tenemos la balanza comercial de mercancías de México. Bueno, este es el micrositio del que les platicaba. Miren, aquí es muy importante identificar, nosotros podemos ver de manera muy rápida, no sé si se alcanza a ver allá atrás los números, si no lo vamos a hacer un poquito más grande. Espero que ya se vea mejor. Bien, aquí podemos identificar de manera muy rápida los principales conceptos de la balanza comercial de mercancías de México. Exportaciones totales, exportaciones petroleras, petróleo crudo, otras exportaciones petroleras, no petroleras, agropecuarias, extractivas y manufactureras. De tal suerte que nosotros aquí lo que vemos son los datos absolutos, pero también nosotros podemos ver las variaciones anuales de estos datos, mensuales y los datos acumulados
de la serie. Bien, la idea es, con este micrositio, es dar un panorama rápido a nuestros usuarios de las cifras, o sea, que tengan una idea de un concepto. Si yo me dedico a exportar cierto producto o a importar cierto producto y quiero darle seguimiento, sería muy rápido abrir nuestro sitio y decir, creció tanto por ciento, me conviene seguir exportando o tengo que reducir un poquito mi exportación, ¿no? Entonces, es un poquito viéndolo con ese sentido. Bien, también tenemos las importaciones, desglosamos las importaciones petroleras, no petroleras, los bienes de consumo, intermedio o capital. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de los grandes totales. Voy a bajar un poquito. Y miren, aquí tenemos la balanza de productos agropecuarios. Más atrás yo les decía, a ver, tenemos varias balanzas de productos, varias integraciones de productos, grupos de productos, y esta es una de ellas. De hecho, yo comentaba un poco en unas preguntas que me solicitaron aquí, que cuáles eran los productos con los que más se exportaba el país. Y resulta que de los que más exporta el país en este sentido es, por ejemplo, para el mes de enero, fue el jitomate. El jitomate tuvo un crecimiento muy interesante. Si no mal recuerdo, también son los aguacates y otros productos, ¿no?, que ya se van distribuyendo. Por ejemplo, otras legumbres y hortalizas frescas también tienen un crecimiento muy, muy interesante en la serie. Aquí nosotros podemos ver todos los conceptos que integran esta balanza. Por ejemplo, de las importaciones, algunas importantes, puedo decir maíz. Importamos maíz de manera muy, muy alta, semilla de soya y entre otros. Entonces, aquí también nosotros podemos ver la variación anual de estos productos con la misma intención, ¿no? O sea, que alguien quiera conocer cuál es el crecimiento de algún producto que él está elaborando, que se está exportando, que está importando, pues rápidamente va a tener ahí la información. Una balanza muy importante que tiene una muy alta participación en el comercio exterior de México son los productos manufacturados. También nosotros presentamos información sobre productos manufacturados y agregamos la información en grandes grupos. En este sentido, por ejemplo, tenemos como algunos de los productos más importantes lo relacionado con productos automotrices. Los productos automotrices, por ejemplo, participan con más del 30% de las importaciones de manufacturas, de las exportaciones, perdón, de manufacturas. Entonces, es un sector que ha crecido mucho en los últimos años y es muy importante, no solamente, es muy importante para el país y, por ejemplo, más adelante veremos que es muy importante para la economía de Guanajuato. Ahora, si nosotros vamos a las importaciones, podemos identificar que de los productos que más se importan, por ejemplo, son equipos y aparatos electrónicos y también maquinaria y equipo especial para industrias diversas y otros transportes y comunicaciones. También productos automotrices, obviamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para poder generar los vehículos, para poder generar los trailers, se necesita importar ciertas partes para poderlas integrar aquí en conjunto con las partes que se están produciendo dentro del país. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que los productos automotrices se importan 4.167, que también incluye vehículos, o sea, también estamos importando vehículos y nuestras exportaciones son 9.835 para diciembre del año pasado, ¿no? Por ejemplo, para este año, en enero, tenemos algo así como 8,000 millones de dólares y la importación fue de 4,000 millones de dólares. Ok. Bien. Aquí tenemos más productos, por ejemplo, tenemos balanza de productos petroleros, exportaciones según tipo de petróleo crudo, exportación de petróleo crudo según principales países. También pueden ustedes consultar. Perfecto. Vamos a seguir un poquito con la presentación. Bien, miren, entonces tenemos el micrositio que ya se los mostré.
También tenemos datos abiertos, que ahorita voy a pasar a mostrárselos, y el Catálogo Nacional de Indicadores. Este Catálogo Nacional de Indicadores tiene que ver con la identificación de ciertas, digamos, sí, indicadores, de ciertas variables económicas que van a servir para darle seguimiento al desempeño de la economía y para evaluar la política pública. Entonces, nosotros, por el momento, en el Catálogo Nacional de Indicadores tenemos 16 indicadores, los cuales estamos actualizando constantemente. Bien, ahora quiero mostrarles este apartado de datos abiertos. Permítanme. Bien, dentro del micrositio que vimos nosotros, en un principio voy a ingresar otra vez al micrositio, permítanme. Bien, veíamos que veníamos a esta parte de registros administrativos, está la balanza comercial y aquí en este micrositio por acá dice más información. Ok, bien. Aquí en más información tenemos links que nos llevan a la consulta de otros productos, pero el que quiero mostrarles es este de datos abiertos. Nosotros aquí en datos abiertos tenemos información anual, mensual y mensual por modo de transporte, por aduana y por capítulo. La idea de tener publicados datos abiertos es que el usuario pueda integrar esta información a las plataformas que él considere convenientes. En realidad se trata de una base de datos que puede descargar cualquier usuario, puede incorporarla, puede trabajarla en Excel, puede trabajarla en paquetes estadísticos, en paquetes geográficos, también puede ser usada. Entonces, la idea es darle al usuario elementos para que pueda ser usada de manera más ágil y más eficiente para el mismo usuario. Entonces, por ejemplo, aquí en los datos abiertos anuales tenemos la información al mayor desglose posible de importaciones y exportaciones por país de destino y por país de origen, en el caso de las importaciones. Tenemos la información mensual, que es la que vimos hace algún momento, donde decíamos un gran agregado de exportaciones petroleras, no petroleras, por tipo de bien, las importaciones, y tenemos información mensual por modo de transporte, por aduana y por capítulo. Entonces, si me permiten, voy a descargar este archivito de mensual y voy a mostrarles aquí cómo quedaría. Se le da clic y se descarga de manera automática. Miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros catálogos para poder trabajar de manera más eficiente la base de datos. La verdad, este tiene un sentido un poquito también de trabajo informático, porque se plantea la idea de que se pueden usar diferentes archivos que se pueden relacionar para tener un uso más eficiente de la información. Entonces, por ejemplo, estos catálogos, aquí me dice que estas claves significa marítimo, aéreo, ferroviario, carretero y otros modos. Bien. Miren, aquí en conjunto de datos se encuentran las bases de datos que pueden ustedes trabajar sin mayor problema. Si nos damos cuenta, es simplemente la información en base de datos. Podemos nosotros decir, cobertura nacional, el tipo, si es exportación o importación, qué año, tenemos información aquí cargadas del año 2012, el mes, concepto, lo que les platicaba un poco, ¿no? Exportación total, si es, en este caso es exportación por medio de transporte aéreo, las principales aduanas, ¿no? En este caso tenemos Guadalajara, el aeropuerto de la Ciudad de México que les platicaba, Monterrey, y así nos podemos ir analizando la información. Y aquí tenemos el valor en dólares. Y aquí también hay un estatus de información. Nosotros en el INEGI manejamos estatus en la información, porque también nuestros usuarios deben de conocer cuando hacemos una modificación a las cifras. Y en este sentido, la balanza comercial de mercancías de México tiene los estatus de oportuno, cuando se publica la información, directamente a los 25 días después de terminado el mes de referencia.
revisado cuando se dan los 40 días, después de 7 meses se dan los resultados definitivos de un año anterior, y luego ya después, si llegamos a ajustar la base de datos, a hacer algún cambio, se maneja como ajustado. ¿Esto cuál es la idea? Pues avisarle a nuestros usuarios si hay un cambio en las cifras. Bien. Bien, entonces aquí tenemos la información de aduana, capítulos, etcétera. Ya de aquí tenemos un diccionario de datos, donde definimos qué es cada variable, cuál es su descripción, el tipo de dato, la longitud y la serie estadística. Bien. Hay un metadatos y hay un modelo entidad-relación. Este modelo, metadatos se refiere básicamente a de qué se trata la información. ¿Quién la está publicando? ¿Qué información es? ¿Qué periodicidad tiene? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó? ¿A quién pueden contactar para poder atender alguna duda? ¿Dónde la encuentran? Etcétera. Y esta parte de modelo entidad-relación, que era lo que les comentaba, que es un poquito más en el sentido de informático. La idea aquí es, déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande. Ahí está. La idea es darles cómo están estructuradas las bases de datos para que puedan relacionar los catálogos correspondientes y puedan hacer un uso más efectivo de las bases de datos y de la información. Bueno, continuamos con la presentación. Ok. También nosotros contamos con resultados anuales, les platicaba un poquito. Tenemos la consulta interactiva de datos. Los datos abiertos que ya les platiqué también cómo están integrados. Ahí tenemos información anual. Contamos con productos metodológicos. En este caso, la idea es que nuestros usuarios sepan cómo hacemos la estadística, qué es lo que representa la estadística, qué conceptos se manejan en ella, etcétera. Tenemos la síntesis metodológica y la iniciativa de documentación de datos. También pueden nuestros usuarios acceder a un laboratorio de datos. Esto es innovador porque al final de cuentas le estamos dando la posibilidad al usuario que esté interesado en trabajar la base de datos original. Entonces, si alguna persona, investigador, estudiante, desea hacer un trabajo ya más específico, más detallado, puede acceder a nuestro laboratorio de datos, donde se le proporcionan las bases de datos, digamos, ciegas. No pueden identificar a nuestros usuarios porque es muy importante para nosotros el resguardo de confidencialidad y hacer los análisis y estudios que requieran. Bien. Perdón, miren, voy a ingresar rápidamente a la consulta interactiva de datos. Aquí la tenemos en el mismo micrositio. Aquí contamos con información desde 1998 hasta el 2015. Tenemos información anual de toda esa serie y es información, voy a entrar a uno de los cubos rápidamente para mostrarles. Aquí nosotros tenemos que identificar si queremos, le di clic, podemos identificar la moneda, si es en dólares o en pesos, lo que queremos nosotros consultar de nuestro comercio exterior. Si necesitamos ahí identificar país y si necesitamos la información tan detallada a nivel fracción arancelaria que les platicaba ya anteriormente. Miren, yo le doy clic ahí y bueno, aquí nosotros lo que tenemos es información a nivel de fracción arancelaria, digo, a nivel total, ¿no? Me está diciendo que para 2015 yo puedo jugar con estos combos, yo puedo decirle que quiero información de 2014, puedo decirle que quiero la información en pesos y aquí puedo yo, si le doy clic aquí en fracciones arancelarias, puedo identificar alguno de los 12.500 productos que del cual nosotros vamos captando información. Por ejemplo, podría yo dar clic aquí en el capítulo de animales vivos y aquí en animales vivos, ahorita que, ok,
puedo yo identificar ya de manera más particular los productos. Por ejemplo, reproductores de raza pura, para saltos de carreras, sin pedigrí para reproducción, para abasto, etcétera. Aquí vienen las denominaciones de cada una de las fracciones. Y puedo yo elegir de los 12,000 y tantos productos, puedo elegir el que yo desee. Ya el que yo desee obtener información. Por ejemplo, al azar voy a elegir este. Ya nada más le doy clic en aceptar y le voy a dar clic en actualizar consulta y ya aquí me va a dar la información. Exportación, tengo que exportamos tantas cabezas con un valor de tanto en pesos, etcétera. Entonces, aquí básicamente en este cubo hay que estar jugando un poco con los combos para obtener lo que deseamos. Bien, voy a continuar con la presentación. Okay. Perfecto, bien. Ahora, algunos ejemplos de resultados. Bien, a mí me gustaría destacar los datos totales del año 2010 al 2016 y platicarles un poquito de algunas tendencias. Por ejemplo, miren, nosotros teníamos exportaciones de petróleo y eran muy importantes para el país, bueno, son muy importantes para el país porque tienen que ver con la parte de ingresos del sector público. Por ejemplo, podemos nosotros identificar que para el 2010 nosotros exportábamos petróleo por 36 mil millones de dólares, miles de millones de dólares. Resulta que participaba con el 12% de la exportación, pero para el año 2016 que acabamos de terminar, ya solamente la exportación de petróleo es de 15,500 millones de dólares y ya tiene una participación del 4.1. Entonces, aquí nosotros podemos identificar cambios en la estructura del comercio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las manufacturas, pasamos de que antes que representaban 82.3% para el total de exportaciones, ahora ya llegan a representar el 89, bueno, prácticamente el 90% de las exportaciones. En cuanto a las importaciones, podría yo destacar, por ejemplo, la situación del gas natural. Resulta que nosotros, de nuestras importaciones, pues prácticamente importábamos unos 2,313 millones de dólares en el 2010 y ahora nuestra importación es de 4,059 millones de dólares. Otro caso destacable es, por ejemplo, de la parte manufacturera, las importaciones manufactureras. Antes representaban el 86.3% y ahora representan el 88.6%. Aquí tenemos la participación porcentual de las exportaciones, importaciones por principales países. Regularmente nosotros regularmente hacemos exportaciones hacia Estados Unidos. Participó para el 2016, la exportación hacia Estados Unidos representó el 81% del total de exportación, seguido por Canadá, por ejemplo. Y para el lado de las importaciones, resulta que nosotros solamente le compramos a Estados Unidos el 46.4% del total de nuestras importaciones, seguido por China, que sería el 18%, Japón 4.5% y Alemania 3.6%. Bien. De las exportaciones e importaciones, ahora lo vamos a ver por principales capítulos. Resulta que estos son los principales productos que nosotros estamos exportando, son los vehículos. Aquí nosotros tenemos el total de exportación de ese tipo de productos. Aquí no solamente son vehículos, perdón, se integra también partes y sector del ferrocarril, partes del sector ferrocarril y también algunos carros de ferrocarril, pero principalmente son vehículos. Entonces resulta que si nosotros vemos el color azul, es lo que estamos exportando hacia Estados Unidos y el resto lo exportamos hacia otros países. Entonces, vehículos es la principal exportación, seguidas por maquinarias y material electrónico. Aquí, por ejemplo, son computadoras, seguido por aparatos mecánicos, calderas y partes. Petróleo, por ejemplo, aquí es el principal producto, y instrumentos de aparato óptica y médicos. Aquí sobresalen todo lo que tiene que ver con instrumentos médicos y aparatos médicos. Ahora, en el caso de las importaciones, voy a destacar
que para Estados Unidos va mucha de mucha exportación. Sin embargo, para el caso de las importaciones, el capítulo 85 de máquinas y material eléctrico es el que destaca en cuanto a importancia en las importaciones, seguido por aparatos metálicos y en tercer lugar tenemos vehículos terrestres y sus partes. Bien. Ahora, las mercancías por tipo de bien. Les platicaba yo que captamos información por tipo de bien para la balanza comercial de mercancías de México y resulta que esta barrita que vemos aquí son bienes de uso intermedio en las exportaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que mucho de lo que estamos exportando todavía va a seguir un proceso de manufactura en otra parte del mundo. Aquí, por ejemplo, son bienes de consumo, que ya quiere decir que ya se va a consumir en otra parte del mundo, y bienes de capital, esto es, que va a ser utilizado este bien para producir algo. Y por ejemplo, en el caso de las importaciones, pues destaca la participación de los bienes de uso intermedio. Esto, o sea, que aquí estamos importando esa mercancía para producir algo. Según modo de transporte, tenemos que principalmente tenemos exportaciones en la parte, bueno, modo de transporte carretero, es el 64.8 y de las importaciones es el 50.4. ¿Cuál le sigue regularmente? El marítimo y después el aéreo. Bien, esto es todo en cuanto a la balanza comercial de mercancías de México. Vamos a pasar a ver otros 3 productos rápidamente. Son innovaciones en las estadísticas de comercio exterior relacionadas con la globalización económica. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? Resulta que estamos integrados en cadenas globales de valor, por lo cual este es un ejemplo hipotético. Por ejemplo, aquí decimos que Alemania exporta a México algún insumo para generar un producto. Entonces, nos interesa saber cómo esta importación está relacionada con la producción, con el empleo, el valor que se le agrega aquí en el país y pues las características económicas de toda esta cadena productiva. Después, México exporta un producto manufacturado o semimanufacturado a Estados Unidos, por ejemplo, para que continúe un proceso de producción. Entonces, si nos damos cuenta, es una gran cadena productiva de la que somos parte aquí en el país. Y pues nos interesa conocer las características de esta situación. El ejemplo clásico para ver esta situación es el iPhone. Resulta que este es un estudio del 2011. El costo del iPhone es de $549 para esa época. Y estos son los países que participan en su producción. Si se dan cuenta, el iPhone regularmente dice atrás, hecho en China. Pero resulta que de estos $449, China solamente incorporó $10 en la producción del iPhone. La mayor cantidad la tiene Estados Unidos. Esto le adicionamos, para que se integre este valor a 549, los materiales usados como insumos, que son 119. Entonces, estos son digamos, los países principales que participan en la generación de un iPhone. Bien. ¿Cuál ha sido la respuesta del INEGI ante estos efectos de la producción global? Bueno, fue la generación de un proyecto estadístico relacionado con la vinculación de registros de comercio exterior con censos económicos y encuestas manufactureras y la elaboración de la tabla de correlación TIGESIAN. Esto nos dio como resultado el perfil de empresas manufactureras de exportación y las exportaciones por entidad federativa. Vamos a ver primero el perfil de empresas manufactureras de exportación. La idea es pues ofrecer a nuestros usuarios información relacionada con las características de las empresas que realizan exportaciones e importaciones manufactureras, con el objetivo de pues, que puedan hacer análisis de los efectos del comercio internacional en la producción y en el empleo de nuestro país. Esta es la metodología que aplicamos, así de manera muy sintética. Hicimos un armado de empresas, considerando las encuestas anuales de manufacturas y la estadística de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, la IMEX. Así fue como identificamos los establecimientos. También usamos los censos económicos, que nos dieron otra partecita de establecimientos. Primero fue identificar todos los establecimientos del país que se dedicaban a la manufactura.
Después, a través de los censos económicos, identificar cuáles de esos establecimientos son parte de una empresa. Una vez que teníamos armadas las empresas, se identificó cuáles estaban orientadas al comercio exterior y cuáles no jugaban este rol dentro del comercio exterior. Para ello, una vez identificados, se buscaron en la base de datos de comercio exterior, la base de datos de la balanza comercial de mercancías de México que vimos hace unos momentos. Resulta que una vez que hicimos el ejercicio, ya que habíamos identificado las empresas que se dedicaban al comercio exterior, nosotros nos damos a la tarea para ver qué tanta importancia tiene este conjunto de empresas que identificamos en la base de datos. Y aquí, por ejemplo, para el 2015, que es el último dato que tenemos disponible, nosotros logramos identificar de dónde proviene el 85% de las exportaciones e importaciones de productos manufactureros. O sea, tenemos claramente identificado las empresas que están generando productos para exportar y las empresas que están importando productos, pero del sector manufacturero. Aquí vienen algunos ejemplos de resultados. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la capacidad de identificar el número de personas ocupadas. En este caso es, por ejemplo, podemos nosotros estratificar esa información y decir que del total de empresas que nosotros logramos vincular, las empresas pequeñas que cuentan con personal ocupado de 1 a 50 personas participan en número de empresas con el 22%. Las medianas que tienen personal ocupado de 51 a 250 participan con el 41%, y las grandes de 250 a 500 participan con el 16%, mientras que las macroempresas participan con el 21%. Sin embargo, en la siguiente gráfica, nosotros logramos, vincular, les comentaba, este monto de comercio exterior, identificar quién lo origina. Resulta ser que las macroempresas participan con ese monto de comercio exterior con el 86%. O sea, estas empresas, que son el 21%, generan todo esto de comercio exterior en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros resultados a nivel de sector de actividad, subsector de actividad también, de acuerdo a nuestra clasificación de actividades, que ahorita más o menos les platico un poquito. Y resulta que si nosotros restamos las importaciones de las exportaciones, podemos decir cuál es con cuántos dólares nos estamos quedando, entre comillas, en el país. Entonces resulta que el equipo de transporte, tenemos datos para 2010 y 2015, es el que sobresale en cuanto a tener un superávit que exporta más de lo que importa, con 15,000 millones de dólares para el 2010 y en el 2015 con 40,000 millones de dólares. Por ejemplo, el que le sigue es equipo de cómputo con 13,000 millones de dólares para 2010 y 11,000 millones de dólares para 2015. La industria química, por ejemplo, es deficitaria, compra más de lo que vende o de lo que exporta y es de menos 6,000 millones de dólares y menos 8,000 millones de dólares. Aquí esta gráfica nos muestra la concentración del comercio exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, las primeras 5 empresas que nosotros identificamos generan el 15% de la exportación. Esta es la exportación que logramos vincular. Las primeras 5 empresas, las empresas más grandes, generan el 15%. Las 100 primeras generan la mitad de las exportaciones manufactureras. Entonces, 100 empresas son las que tienen concentrado más del 50% de nuestras exportaciones. Ellas son las que lo están generando. Aquí es relevante la participación del programa IMEX, porque prácticamente la mayoría de estas 100 empresas cuentan con el programa IMEX. Esta gráfica nos habla sobre la distribución del valor de las exportaciones según zonas geográficas por tamaño de empresa para 2010 y 2015. ¿Qué quiero decir? Miren, si nosotros tomamos en consideración las empresas las empresas envían a América del Norte, o sea, a Estados Unidos y Canadá, y nosotros lo volvemos un 100%,
podemos identificar que las macroempresas, que son las del color verde, que decíamos que eran de 500 personas o más, participan para el 2015 con el 89%. O sea, es mucha la participación que tienen las macroempresas, y prácticamente si nosotros hablamos, por ejemplo, de Unión Europea, ellas participan con el 86%. La parte azul de las gráficas con lo que participan las grandes, y la siguiente parte son las medianas. Pero realmente las macroempresas son las que tienen una muy alta participación en todo esto. Tenemos aquí la distribución del valor de las exportaciones según el número de países que destinan sus mercancías por tamaño de empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que son hacia dónde están dirigiendo sus exportaciones cada una de las empresas, ¿no? Si nosotros vemos las que dirigen hacia un solo país su exportación, resulta ser que también la macroempresa tiene una participación muy elevada. Pero, por ejemplo, si yo veo el dato de de 6 a 9 países, resulta que antes, en el 2010, las grandes participaban con el 19%, pero ya para 2015 solamente están participando con el 11%. Entonces, estos resultados me dan cuenta de la diversificación que están realizando las empresas en cuanto a sus exportaciones e importaciones. Aquí esta gráfica me está hablando de dónde están trayendo sus mercancías las empresas, cuántos países son los que ellas utilizan para hacer sus procesos productivos, y resulta que para las empresas que traen de solamente un país, ahí sí destacan la participación de las pequeñas, que pasa de 45 a 32% en el 2015, y también la participación de las medianas, que tienen una participación del 46% al 50%. Si vamos avanzando respecto al número de países de donde son originarios los insumos de las empresas, podemos ver que las que destinan su producción a 20 países o más, pues la participación de las macroempresas es ahí muy fundamental. Esto me habla sobre de dónde están trayendo sus insumos las empresas. Bien, contamos con información de este proyecto de 2007 a 2015. Tenemos la presentación de datos por sector y subsector de actividad, por zonas geográficas y países, y tamaño de empresas por personal ocupado. Entonces, ahí dejo el link para que ustedes, voy a dejar la presentación, le pueden dar un clic y pueden ustedes visitar nuestra página para conocer más datos. El otro tema son estadísticas de exportaciones por entidad federativa. La idea es generar información referente al valor de las exportaciones de mercancías de las 32 entidades federativas, que permitan conocer la participación de cada una en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo. Las fuentes que utilizamos aquí fue optimizar. Ya tenemos un producto que era el perfil de empresas manufactureras de exportación. Entonces, lo que hicimos fue, pues, usar esa información para poder obtener información ya más desagregada a nivel de entidad federativa. Nosotros presentamos información para el subsector de extracción de petróleo, el subsector de minería no petrolera y los subsectores de industrias manufactureras. Resulta que nuestras fuentes utilizadas son los registros administrativos, en este caso es la Balanza Comercial de Mercancías de México. Usamos, por ejemplo, para la parte de petróleo, pues algunos registros administrativos de Pemex. Para la parte de manufactura usamos el perfil de empresas manufactureras de exportación. Y bueno, para la parte del sector de minería no petrolera usamos censos económicos. También lo usamos para la industria manufacturera, y también usamos las encuestas de estos dos sectores, ¿no? Minería e industrias manufactureras. Hicimos una integración de mucha información de las, digamos, a nivel establecimiento, para poder identificar con claridad a dónde íbamos a dirigir o a identificar que estaban generando exportación las empresas. La metodología aplicada fue que teníamos las exportaciones ya identificadas en los registros de comercio exterior, también las empresas, y ya nada más fue la identificación de establecimientos para definir dónde íbamos a decir, esta empresa en este establecimiento que tiene en Guanajuato está exportando tanto, y esta empresa que tiene esa misma empresa que tiene también un establecimiento en Nuevo León está exportando cierto monto.
Contamos con la serie anual 2007 a 2015 y bueno, esta es la cobertura que tenemos. Tenemos el 89%. Este es de las exportaciones totales del país. Logramos identificar el 89% para el año 2015. O sea, de todas las exportaciones que registramos en la balanza, tenemos identificados el 89%. Y estos son algunos ejemplos de resultados. Para la manufactura, siempre ha sido prioritaria en este ejercicio y participó en el 2010 con el 84.8%. Ya para el 2015 con el 92.7, por ejemplo, puedo destacar el dato. A diferencia de la parte petrolera, que antes participaba con el 13.9 y ahora solamente con el 5.5. Aquí lo que vemos es que las primeras 10 entidades, si nosotros ordenamos las entidades por importancia de exportación, las primeras 10 entidades participan con el prácticamente, bueno, el 67% de la exportación. Podemos identificar con color un poquito rojito cuáles son las entidades que participan más en la exportación y vemos que esto está muy ligado hacia lo que es la industria la industria del norte, en las entidades del norte, y está ligado a la estadística IMEX. Por ejemplo, las 5 principales entidades son Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por ejemplo, el caso de Quintana Roo no tiene como son exportaciones y estamos ligando lo que tiene que ver con manufactura, con petróleo, con minería. Por ejemplo, el caso de Quintana Roo se dedica a su economía más a los servicios. Es por eso que está en las que tienen menor participación en todo esto, en las exportaciones. Aquí podemos ver los resultados para la parte de petróleo, la importancia que tiene Campeche. Participa con el 60% de las exportaciones de petróleo, seguido por Tabasco. En cuanto a la minería no petrolera, tenemos nosotros identificado la principal entidad de Zacatecas, seguida por Sonora, luego Chihuahua. También aquí aparece Guanajuato, con la participación del 2%. En el caso de las industrias manufactureras, la principal es Chihuahua, seguida por Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, México y Guanajuato, que está participando ahora con el 7% del total de las exportaciones del país. Bien, aquí tenemos ordenadas las entidades de acuerdo a su importancia, con datos 2010 y 2015. Solamente voy a destacar el caso de Guanajuato. Resulta que para el 2010 Guanajuato ocupaba el lugar número 12 en este top de exportadores. Ya para el año 2015 ya se encuentra en el lugar número 7. Bien, ¿cuáles son las actividades económicas de Guanajuato que apoyaron para que cambiara de posición a una posición más favorable? Tenemos que fue la parte relacionada con el equipo de transporte. Las exportaciones pasaron de 5.561 millones de dólares a 16.542 millones de dólares. La actividad que le sigue en importancia es plástico y hule, seguido por la industria alimentaria. Entonces aquí tenemos las diferentes posiciones de las actividades en de exportación. ¿Qué información tenemos disponible? Tenemos 2007-2015, la serie anual, para cada una de las 32 entidades federativas y el valor está en dólares estadounidenses. Los resultados los desglosamos en 23 sectores de actividad conforme al clasificador CIAN. Ya solamente me restan unos minutos para platicarles un poquito de la tabla de correlación. Les platicaba yo de la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, TIGIE, y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. El objetivo es ofrecer elementos para analizar las estadísticas de los flujos internacionales del comercio de mercancías por actividad económica de origen. La idea es apoyar a los especialistas y usuarios de la información del sector externo. La idea en sí es identificar qué productos son originarios de cierta actividad. Entonces, el principio fundamental de la correlación es el criterio económico de la actividad de origen. Esto es, yo tengo una fracción arancelaria, un producto en específico, lo tengo identificado, entonces yo lo relaciono con una actividad económica que genera ese producto. Es muy importante comentarles que, bueno, cuando yo estudiaba hace muchos años,
Algunos investigadores llegaban a hacer algunas inferencias de que cierto producto se relacionaba con cierta actividad económica, pero era muy particular de cada uno de los investigadores. Con este producto ya tenemos nosotros, a través de los análisis que hemos venido haciendo, en conjunto con la Secretaría de Economía, tenemos conocimiento específico de qué actividad económica es la que está generando ese producto. Bien, la TIGE es un clasificador de mercancías, por lo tanto no se consideran las clases del CIAN del sector terciario, y la idea fue detectar todos los posibles códigos CIAN por cada fracción arancelaria de la TIGE. Esto es, generamos una tabla teórica de correlación. Es muy importante tomar en consideración lo siguiente. Tenemos que, cuando busquemos un producto en nuestro clasificador TIGE, tenemos que identificar con toda la línea del clasificador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos decir, yo quiero identificar los tomates. Si se dan cuenta, si lo vemos a nivel de 8 dígitos, podemos identificar tomates cherry, de tomate y tomates enteros. Pero ya cuando subimos de nivel en nuestro clasificador, nos podemos dar cuenta que hablamos de cosas diferentes. Para este producto que es tomate cherry, en realidad se trata de tomates frescos o refrigerados. Para este producto que dice de tomate, se trata de semillas, frutos, esporas para siembra. Y tomates enteros, se trata de tomates preparados o conservados. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando busquemos una mercancía en el clasificador de la TIGE. Bien, las características de la TIGE es que es un clasificador de mercancías que atiende a su naturaleza, proporciona información detallada de los flujos de intercambio internacional de productos y se basa en el sistema armonizado, como lo habíamos platicado, lo cual nos ayuda para que sea esto comparable a nivel internacional. Les platicaba que la Secretaría de Economía es la unidad de Estado responsable de la política arancelaria en México y por lo tanto de actualizar este clasificador, y se conforma por 12.275 fracciones arancelarias. ¿Qué quiere decir? Les platicaba yo que tenemos un desglose enorme de productos, muy grande nuestro clasificador. Ahora, ¿cuáles son las características del CIAN, o sea, nuestro clasificador de actividades? Bien, ¿qué es nuestro clasificador oficial? Y es comparable este clasificador con Estados Unidos y con Canadá. Eso le da muchas posibilidades a nuestro clasificador al momento de ser comparable con estos países. Se integra por 20 sectores, 94 subsectores, 303 ramas, 614 subramas y 1.059 clases de actividad económica. La versión actual que tenemos es la 2013. Y la idea es que es utilizada y de uso obligatorio para la generación de estadística oficial. Puede haber una comparabilidad con clasificadores internacionales y se hacen revisiones cada 5 años de este clasificador. Bueno, nosotros generamos esta tabla de correlación atendiendo de nueva cuenta recomendaciones internacionales. Esta recomendación, por ejemplo, nos exhorta a los países para que creemos tablas de correspondencia que describan la relación entre diferentes clasificadores. Lo que pasa aquí es que si tenemos una correlación entre el CIAN y la TIGE, este CIAN es equivalente al clasificador de actividades de la ONU. Y les platicaba que este era equivalente al clasificador que se maneja internacionalmente, que es el sistema armonizado. Entonces, la idea es contar con este tipo de relaciones para tener un mejor análisis de información. Bien, aquí hay unas diferencias conceptuales. Les platicaba yo que la TIGE es un clasificador de mercancías y el CIAN es un clasificador de actividades económicas. Entonces, en la TIGE nosotros tomamos nuestra clasificación más puntual es la fracción arancelaria, que es un código de 8 dígitos. Y la idea es determinar la actividad económica de origen. Pero de este lado, cuando tenemos el clasificador de unidades económicas, nuestro CIAN es a 6 dígitos. Y aquí la idea es identificar la actividad económica de origen, lo que da una correlación unívoca. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, una clase de actividad relacionada con la producción de automóviles. Aquí nosotros clasificamos producción de automóviles, pero esa clase de actividad también implica que se realicen automóviles de ciertas características. Entonces, son varios productos, por ejemplo, podría yo decir, automóviles que tienen una cilindrada menor a 1000 centímetros cúbicos,
Automóviles de cilindrada mayor a, mayor a 1000 centímetros cúbicos, pero menor a 2000, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero resulta que yo tengo varias mercancías que pueden ser generadas por una sola clase de actividad. Esa es básicamente la idea. Que de aquí para acá si hay muchos productos, una empresa que tiene una clasificación puede generar muchos productos, pero la mercancía solamente puede ser generada por una empresa que se dedica a cierta clase, que está ubicada en cierta clase de actividad. Bien, hay un acuerdo para el uso de la tabla de correlación. La idea es que sea de uso obligatorio para las unidades de Estado, que nosotros vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría de Economía para su actualización. Y también comentario que la última actualización fue en diciembre el 15 de diciembre del año pasado. El uso es, digamos, estos son los usos que le podemos dar, es dimensionar los efectos y repercusiones de los flujos comerciales internacionales en la producción, vincular la medición de los flujos de comercio internacional con esos clasificadores, como lo habíamos platicado, realizar un análisis económico sectorial y también es calcular el consumo aparente por actividad económica. Aquí traigo un ejemplo, son muchas las aplicaciones en realidad. Por ejemplo, llegó alguien que se dedica a diseñar política económica y nos pidió que se identificara de cierta clase de actividad qué productos eran los que estaban importando, porque querían hacer un programa de desarrollo para ese tipo de sector. Entonces, con esta información se identificaba con claridad a dónde tendría que ir este apoyo. Bien, aquí tenemos un ejemplo. La idea es generar un cálculo de consumo aparente de automóviles y camionetas a partir de la correlación Tijercian. Les platicaba yo que muchos productos pueden ser generados por empresas que se dedican a generar algún bien y que están ubicados en una clase de actividad CIAN. Este es el caso que les platicaba. Por ejemplo, para la clase de actividad de fabricación de automóviles y camionetas, este tipo de empresas generan todos estos productos. Son como 22 productos. Entonces, por eso es unívoca, porque solamente una clase de actividad puede generar muchos productos, pero de aquí para acá no se puede. O sea, que muchos productos puedan ser generados que un producto pueda ser generado por varias clases de actividad, no lo tenemos, no se puede dentro de esta correlación. Bien, aquí lo que tenemos es la creación del consumo aparente de automóviles y camionetas. El consumo aparente es, pues, qué tanto nosotros en el país estamos utilizando ese bien. Entonces, tenemos la producción de este producto, que bueno, son automóviles y camionetas, pero también a esta producción tenemos importaciones que estamos realizando de estos bienes. A estos dos conceptos le restamos las exportaciones, o sea, es lo que compramos y lo que producimos menos lo que vendemos. Entonces, la idea es, con varios supuestos, que esto es lo que estamos nosotros consumiendo. Entonces, con esto, por ejemplo, podemos identificar, no sé, por ejemplo, no solamente automóviles, por ejemplo, el sector de carnes, algunos productos agrícolas, etcétera. Y bueno, se desarrolló una herramienta informática que permite al usuario hacer consultas de este clasificador, descargar toda la correlación en formato Excel para que pueda trabajarla, para que pueda analizarla, y ahí tenemos la liga. Bien, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, iniciamos con las sesiones de preguntas y respuestas. Si hay unas de las preguntas, por favor denlo aquí a nuestro compañero. Preguntas. Bueno, pues ya está la primera, se la leemos. Ok. Otra, muy bien. Ok. Adelante con la pregunta. Ok, bien.
La pregunta es si presentamos algún reporte en el que hagamos sugerencias basadas en los datos que se hayan analizado, básicamente cuando esto sea información relevante o sobresaliente o simplemente dar la información al público general. Bien, nosotros generamos un boletín de prensa donde se identifican, por ejemplo, los sectores que más han crecido, las participaciones de cada uno de los productos y algunas tendencias. En realidad nosotros, al ser un instituto de estadística, la idea es proporcionar la información, sí darles como que la nota de dónde está creciendo algún sector, algún comportamiento, pero ya la interpretación depende de cada uno de los usuarios. Y también este tipo de pláticas, por ejemplo, la idea es mostrarles cómo se integra la información, de qué se trata la información, cuáles son los conceptos, para que ustedes tengan una mejor opinión al respecto. Muy bien, la siguiente pregunta es, para fines de estudios de mercado, ¿en dónde se podría consultar el nombre de las empresas que exportan e importan? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros, como Instituto de Estadística, tenemos que salvaguardar la confidencialidad de la información, por lo que nosotros no podemos dar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque estaríamos violentando uno de los principios básicos que tenemos todas las oficinas de estadística a nivel nacional. Sin embargo, tengo entendido que la Secretaría de Economía maneja algunos directorios que pueden ser descargados donde pueden ustedes identificar las empresas que se dedican a realizar exportación. Ahorita, por ejemplo, a la mente me viene el caso de las empresas que cuentan con el programa de la industria manufacturera maquiladora de exportación. Ese directorio es descargable, se encuentra en la Secretaría de Economía y ahí se pueden identificar de alguna manera. Ellos tienen algún clasificador así muy general, pero se puede dar una idea de cuáles son las empresas que están realizando exportaciones o importaciones. Muy bien, otra pregunta dice, ¿existe información de correspondencia entre productores según su intensidad tecnológica y fracciones arancelarias? Bien, esta es una muy buena pregunta, porque al momento tenemos nosotros información de interés nacional relacionada con comercio exterior comercio exterior de productos relacionados con las tecnologías de la información. Por ejemplo, computadoras, algunos servidores, etcétera. O sea, sí tenemos información, sin embargo, ahorita que lo traiga yo a la mente, no tenemos como tal un producto que relacione esta parte de la intensidad de exportación con el comercio exterior, pero creo que sería un muy buen producto. Por eso me gusta, muy buenas ideas. Lo vamos a anotar. Otras preguntas dice, ¿dónde se puede consultar las estadísticas de comercio exterior de servicios? Bien, nosotros dentro del comité que les había comentado, que está Banco de México, INEGI, Secretaría de Economía y el SAT, no generamos la estadística de comercio de servicios. Sin embargo, el Banco de México genera comercio exterior de servicios y lo pueden ustedes consultar en su página de internet, en el apartado que tiene que ver con balanza de pagos. Ahí se tiene un desglose del comercio de servicios que ellos están generando. ¿Qué productos no se encuentran o son difíciles de clasificar de acuerdo a las especificaciones del BIE? Y la segunda pregunta del mismo autor, ¿cuáles son las 5 empresas que controlan las 15 exportaciones en México? Bien, contesto la primera. Tiene que ver con, mejor la segunda, que tiene que ver con el problema que tenemos de confidencialidad. ¿Cuál es? Bien. Miren, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las 5 empresas que controlan el 15% de exportaciones en México? De verdad, es un problema que tenemos, bueno, no un problema, tenemos que salvaguardar ese principio de confidencialidad. No podemos dar el nombre de las empresas. Eso sí, tenemos que ser cautos en esta parte, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué productos no se encuentran o son difíciles de clasificar de acuerdo a las especificaciones del BIE? Bien, lo que pasa es que hay gente muy especializada en la parte de comercio exterior que se dedica a la clasificación de los bienes, o sea, y que no se le hace difícil clasificarlo. Y son personas que se dedican a eso o que tienen conocimiento de comercio exterior
muy particular. Y en ese sentido, para ellos no les ha de ser difícil, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, que estamos actualizando varios productos, consideramos que los productos más difíciles de tener alguna clasificación o de entenderlos para nosotros son los productos relacionados con el sector de químicos. Cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, productos farmacéuticos que tiene cierta sustancia activa que va del 5% al 15%, tenemos que acudir a personal que tenemos ahí mismo en INEGI y que se dedica al levantamiento de encuestas especiales, o a personal que se dedica a las cuentas nacionales, donde tenemos ingenieros químicos que nos detallan con precisión este tipo de productos y nos dicen exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, esos son de los productos más complicados para nosotros. De acuerdo a las… Ahora, este es como parte del proceso de clasificación. Si yo veo la pregunta y digo, de acuerdo a las especificaciones del BIE, o sea, del Banco de Información Económica, en realidad ahí se identificaron los productos más importantes en cuanto a exportación e importación. Entonces, esa clasificación ya la tenemos claramente diseñada para que se alcancen a ver los productos más importantes. No, yo creo que también podría ser hacia allá la pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta dice, respecto a las exportaciones, ¿se puede desagregar estas por las que realizan las empresas de capital nacional y las empresas de capital extranjero? También es buena pregunta, porque actualmente dentro de los estudios de las cadenas globales de valor se requiere como información que desglosemos ese tipo de datos, ¿no? Actualmente no lo tenemos, no lo hemos diseñado, pero es una buena idea para ponerla en práctica. Muy bien. ¿Cuenta el INEGI con un registro de calidad de desempeño de los bienes exportados por entidad federativa en su país de destino? Calidad de desempeño. Calidad y desempeño de bienes exportados. Ya. No, como tal no. Nosotros, al momento de que nosotros integramos información y utilizamos un clasificador de mercancías, el clasificador de mercancías lo que permite es identificar la mercancía, pero no vamos hasta el nivel de, la mercancía está defectuosa o no está defectuosa. O sea, no, sería muy difícil llegar a ese nivel de identificación. O sea, nosotros utilizamos el clasificador y en base al clasificador generamos la información, pero eso es… No sé si tiene que ver con la siguiente pregunta que dice, ¿cuenta el INEGI con requisito de bienes exportados sobresaliente por entidad federativa? Bien, creo que va en el sentido de que esa segunda pregunta tiene que ver con si tenemos identificados los bienes que exporta cada una de las entidades, al menos los más importantes. ¿Sí? O sea, si desglosamos información de las exportaciones por entidad federativa por producto. No lo tenemos actualmente, estamos trabajando en ello. Seguramente próximamente vamos a tener ese producto para nuestros usuarios. Muy bien, de la hermana República de la ciudad de Guanajuato, del campus Guanajuato, nos dicen las 3 preguntas, se las voy a hacer. Estos datos se relacionan con las estadísticas del Trade Map, y esta pregunta la hace María Redondo Hidalgo. La segunda pregunta, ¿todo bien o servicio entra dentro de la estadística? Esa es la pregunta a Oscar Barrón. Y la tercera pregunta, ¿por qué México exporta mucho maíz si es muy difícil de producir? Ya, sí, mejor. Estos datos se relacionan con las estadísticas de TradeMap. Ok, bien. Tenemos conocimiento de que TradeMap es una plataforma de información comercial. Entonces, más bien nosotros lo que hacemos es la generación de la información de exportaciones e importaciones del país. Ya TradeMap, ahora sí que la replica, o no sabemos ahí qué es lo que haga TradeMap. Pero nosotros generamos la información. De hecho, también nuestra información está disponible en una base de datos que maneja la ONU de Comercio Exterior, que se llama Comtrade, la cual maneja a nivel internacional el comercio exterior, y pueden ustedes consultar ahí muchas series estadísticas a nivel internacional, pero TradeMap supongo que toma nuestros datos. Dice, la siguiente pregunta es, ¿todo bien o servicio entra dentro de la estadística?
es todo bien, siempre y cuando es muy importante comentar los alcances de la estadística. Todo bien entra dentro de la estadística siempre y cuando se registre en la aduana. O sea, al momento de tener nosotros una estadística que tiene un registro de aduana, es considerado dentro de nuestra estadística. Y luego dice, ¿por qué México exporta mucho maíz si es muy difícil de producir? No lo sé, no tengo la respuesta, no soy especialista en la parte agropecuaria. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que importamos mucho maíz. O sea, eso sí es relevante. Importamos mucho maíz y bueno, nuestra alimentación está basada en el maíz. Es muy interesante ese dato. Muy bien, yo tenía una pregunta que tenía que ver con la matriz insumo-producto y el comercio exterior, porque yo me acuerdo que en un tiempo se limitó la fidelidad del matriz insumo-producto precisamente porque no se tenían los datos del comercio exterior. Ok. Bueno, las últimas versiones de la matriz de insumo-producto ya contemplan la parte que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces, sin problema se puede consultar y ahí se encuentran los vectores de exportaciones e importaciones que integran este ejercicio de matriz de insumo-producto. Bueno, ahora le vamos a pedir que escoja 3 preguntas que considere usted que son las mejores, porque el INEGI les va a regalar 3 obsequios a las mejores preguntas. Entonces, ahí si quiere ponerlas en la mesa ya. Ok, es una adhesión. O lo que usted quiera. Una para Guanajuato, 2 para Celaya, sí, democráticamente. Bueno, ok. Pues esto es fácil. Ya. Sí, con este intento premiamos las preguntas inteligentes de los estudiantes a consideración del exponente con referencia pues a la calidad de la pregunta. Sí, me meten en un problema porque las preguntas estuvieron muy bien. Entonces, considero que todas fueron muy, muy buenas, entonces sí tengo un problema. Tendrá que ser al azar, ¿eh? Sí, ya, al azar. Y allá se me cayó una. Sí. A ver, sí, va a ser al azar. Estas son las de Guanajuato. Bueno, miren, aquí tenemos una. Y aquí tenemos otra. Listo. Ya, una pregunta es, ¿dónde se pueden consultar estadísticas del comercio exterior de servicios? Que bueno, no es un producto del INEGI, pero ya también les dimos respuesta. Muy bien, ¿quién es el que hizo esta pregunta? Pásale, Salvador. Salvador va invicto. Doctor Humberto Dueñas, Jorge Humberto Dueñas, le pedimos que entregue por parte del INEGI. Nos acompaña el director de Guanajuato del INEGI, entonces él es el que va a dar aquí sus premios. Muy bien. La segunda pregunta, por favor. ¿Qué productos no se encuentran o son difíciles de clasificar de acuerdo a las especificaciones del BIE? ¿Quién fue? Creo que ya es la segunda vez, ¿no? También, bueno, le damos un aplauso a mi alumno, jefe de grupo. Fue suerte, fue suerte. Y mandamos a Guanajuato. Estos datos se relacionan con las estadísticas de Trade Map. Muy bien, ¿tiene nombre? María Arredondo Hidalgo. Entonces a María Arredondo Hidalgo le vamos a dar este premio por parte de… Se lo hace llegar, no, se lo hace llegar aquí nuestro enlace de vinculación. Bueno, ahora le vamos a hacer entrega formal del trabajo por parte de nuestra institución. Entonces le damos la constancia de la Universidad de Guanajuato y del INEGI al licenciado Francisco Juiris Moncada por su excelente exposición y espero que nos haya ayudado bastante a las distintas carreras de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y del campo de Guanajuato. Gracias. También le vamos a dar la historia natural en Guanajuato a mediados del siglo XIX, que es una colección que hizo el doctor Alfredo Dobbs, y el reciente libro que hizo Rubén Molina y su servidor sobre el modelo económico del desarrollo. Ok, no, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad agradezco mucho la atención. Los invitamos el próximo jueves y les invitamos también la comida para que pasen y
a almorzar. Les pedimos por favor que sean más puntuales, profesores, sobre todo para que lleguen temprano. No. Muchas gracias, buena sesión. Gracias. Muchas gracias a todos Hasta por el venir. próximo jueves.